Libro de Romanos capítulo 5, verso 12. Y vamos a comenzarlo en 3:23, pero vamos a comenzar Romanos capítulo 5, verso 12. Esto es algo muy importante que tiene que ver con lo que el Señor nos viene hablando. Romanos 5:12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por darnos este privilegio de poder estar delante de ti en esta hora, Señor, en estos momentos y en este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, te rogamos. Despierta tú nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos hacia ti y abras nuestro sentido para comprender todas las cosas, Dios mío. Danos oído de sabio para oír, Señor, y entendimiento de entendido para comprender todas las cosas. Tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, iluminándonos en todo y dirigiéndonos con tu grande poder. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y nosotros hemos estado viendo cómo el Señor nos decía que tenía que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces vimos que ese sentir tuvo un resultado, el sentir de Cristo, porque ese sentir lo llevó a despojarse de sí mismo, lo llevó a humillarse a sí mismo y lo llevó a ser obediente hasta la muerte, el sentir de Cristo. Y Pablo, él dice, haya en ustedes tienen que tener ese sentir, el sentir de Cristo. Entonces nosotros dijimos, ese resultado lo llevó a tener el sentir de Cristo. Ahora, ¿cómo alcanzar ese sentir, el sentir de Cristo? ¿Cómo alcanzarlo para que nosotros también tengamos lo mismo? Es como hablamos en una oportunidad, cómo hacer para que Cristo habite por la fe dentro de nuestro corazón, y el Señor nos mostró la forma, la manera, orar a Dios para que el hombre interior sea fortalecido en el poder de la fuerza de Dios, a fin de que teniendo el dominio de la naturaleza humana, de las inclinaciones humanas, teniendo el dominio de todo ello, entonces nosotros podamos entregarle las riendas a Cristo Jesús, que habita ahora sí en nuestros corazones y lleva nuestra vida donde Él quiere. Entonces, nosotros orando a Dios para ser fortalecido en el hombre interior, entregando las riendas de nuestra vida al Señor, entonces Él nos va llevando a lo que hemos creído de victoria en victoria. Entonces dijimos, el sentir de Cristo, haya pues en vosotros el sentir de Cristo. Entonces dijimos, ¿cómo alcanzamos ese sentir? Entonces fuimos para ver qué era ese sentir. Entonces dijimos que en el griego, que es el original en que se escribieron los evangelios, se escribieron el Nuevo Testamento, esa palabra, sentir, es la palabra en griego proneo, que significa pensar o tener una actitud determinada, implica estar dispuesto, inclinado o enfocado en una dirección particular. Entonces dijimos, ¿enfocado en qué? Enfocado en la palabra de Dios. Y entonces miramos al Señor. ¿Qué es lo que había en el Señor? ¿Qué es lo que lo moldeó a sentir, a tener ese sentir que lo llevó a negarse, que lo llevó a humillarse, que lo llevó a someterse hasta la muerte? ¿Qué es lo que moldeó el sentir de Cristo? Entonces vimos que es la sumisión y la obediencia a Dios. Entonces, puesto su foco en obedecer a Dios. Entonces, dijimos que tiene que ver con pensar, que es una decisión.
y que para que nosotros tengamos ese sentir tenemos que tener una decisión en nuestra mente que vamos a servir a Dios. Yo me voy a enfocar en el Señor, me voy a enfocar en lo que dice Dios, me voy a enfocar en la palabra de Dios, voy a oír y voy a obedecer a lo que la palabra de Dios dice, porque ella dice que produce cosas buenas en los que creen. Entonces, enfocado en la palabra del Señor, nos llevó a la obediencia y a la sumisión. Sumisión y obediencia a Dios. Entonces, la sumisión y la obediencia a Dios nos lleva a tener ese sentir, ese sentir. Por eso citamos nosotros un pasaje de la Biblia donde Jesús decía, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, he aquí vengo. Entonces nosotros lo vemos ya con una decisión, vengo a hacer tu voluntad. Entonces ya hablamos de sumisión y hablamos de obediencia. Sometido a Dios, sumisión a Dios y obediencia al Señor. Sumisión y obediencia. Entonces hemos estado viendo, como decía, el Señor abrió mi oído y yo no fui rebelde. Sumisión y obediencia. Como no fui rebelde ni me volví para atrás, entonces me sometí bajo la dirección de Dios y bajo la voluntad de Dios. Y di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba y no escondí mi rostro de injuria ni de escupida. Es decir, se sometió. Esta es tu voluntad, estoy de acuerdo contigo. Entonces es una sumisión y es una obediencia a lo que Dios dice que luego nosotros hemos visto tiene resultado. La sumisión y la obediencia a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, luego da un resultado, así como la desobediencia y el no querer estar sometido a Dios tiene también un resultado, la obediencia tiene un resultado beneficioso para los que creen, un resultado beneficioso. Entonces nosotros vimos el resultado. Por lo cual dice, por cuanto entregó su vida hasta la muerte, por cuanto se sometió bajo la voluntad de Dios, por cuanto fue obediente hasta la muerte, por lo tanto, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que en la obediencia y en la sumisión hay un resultado, hay un resultado. Nosotros leímos en este pasaje, capítulo 5 del libro de Romanos, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahora miramos a un hombre que era justo, un hombre que estaba en el huerto del Edén, que era santo, un hombre que estaba delante del Señor. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre. Por un hombre el pecado, no estaba el pecado, no había pecado, era el tiempo de la inocencia. El tiempo de la inocencia, donde el hombre y la mujer eran inocentes de todo lo que era malo. Sin embargo, dice, por tanto, como el pecado entró, quiere decir que como que estaba fuera del mundo y entró. ¿Qué es el pecado entonces? Nosotros vemos en la palabra, toda desobediencia a Dios es pecado. Pero dice, el pecado entró, no estaba. Sin embargo, dice, el pecado entró en el mundo. ¿Por quién? Por un hombre. Y no fue por un hombre que fue obediente como nosotros miramos al Señor. Un hombre que fue sumiso y un hombre que fue obediente a Dios y tiene un resultado. Sin embargo, miramos el resultado de este hombre que era santo, de este hombre que era justo, Adán en el huerto del Edén, y vemos el resultado de su desobediencia. ¿Que a dónde llevó la desobediencia? La desobediencia llevó a que el pecado entrase en el mundo. Entonces, cuando el pecado entró en el mundo, dice que con el pecado entró la muerte. Y así, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo la muerte? Pasó
a todos los hombres. Así que el pecado entró, dice, por un hombre, apareció en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y no solamente que entró la muerte, pasó a todos los hombres. Y lo mira a todos los hombres pecadores. Quiere decir que es como un virus que entró en el hombre y luego ese mismo virus se transmitió a la primera generación, a la segunda generación y fue transmitiéndose el virus del pecado hacia todos los hombres. Por lo tanto dice, todos pecaron. Aunque no pecaron con la desobediencia de Adán, pero todos fueron contabilizados como culpables. Sobre todo hombre que nacía culpable, un hombre culpable. ¿Por qué? Porque es un descendiente de Adán. Y Adán pecó y el pecado entró en él y así todos los hombres pecaron. Es decir, nosotros nos miramos y en la predestinación, a los que antes conoció. Entonces nosotros pensemos, si nosotros estábamos en el Señor y estábamos en Dios, ¿cómo éramos? Nosotros éramos justos, éramos santos, es decir, no había nada malo en nosotros. Y nosotros fuimos enviados y aparecimos en un cuerpo, y cuando aparecimos en un cuerpo que nacimos de mujer, nacimos pecadores. No solo que nacimos pecadores, sino que la justicia de Dios estaba sobre de nosotros, porque el hombre que pecare, ese morirá. Quiere decir que la condenación estaba ya sobre de nosotros como pecadores, no porque hubiésemos hecho algo, sino porque descendimos de Adán. Por eso Dios no envió la salvación a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a los hombres, envió la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no escogimos nacer pecadores. No escogimos, simplemente vinimos al mundo y nos dijeron que somos pecadores. Y nosotros decimos, pero sí, soy inocente, son pecadores. Entonces miramos a los inocentes culpables, la culpabilidad del pecado sobre de ellos por causa del nacimiento de Adán. Por el pecado de Adán, que como un virus entró en Adán y contaminó toda la rueda de la creación. Por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Entonces, cómo ve a la humanidad como pecadores? Todos pecaron. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 18, dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres, la condenación a todos los hombres. ¿Por causa de qué? Del pecado de uno. Quiere decir que el que nace y va saliendo es un hombre pecador y es un hombre que está condenado. ¿Por cuánto? Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces nosotros miramos, la transgresión de un hombre, por la transgresión vino la condenación a todos los hombres. Y por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, si fueron constituidos pecadores, entonces nosotros vemos, ya están todos los hombres condenados. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. El pecado de Adán lleva a que todos los hombres sean condenados. No solo eso, sino que van con una naturaleza caída que lo único que sabe hacer es lo malo, porque lo que había vida en Adán, la vida de Dios en él, ya no estaba más. Es decir, una muerte espiritual y de ahí todos nacen en pecado, pecadores sin una vida espiritual. Es decir, condenados, condenados. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos los hombres, a todos los hombres, y el verso 19 dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Entró en el mundo algo, el pecado. Dice, el pecado
entró en el mundo. Y el pecado entró en el mundo y se enseñoreó de todo. Y todos los hombres estaban sujetos al pecado, sometidos al pecado. Es decir, el dominio del mal, el pecado estaba sentado en el trono. Es decir, gobernando, dominando a todos los hombres y llevando a todos los hombres al mal. ¿Qué es lo que llevó a los hombres a eso? El pecado que entró por Adán y que se transmitió por las generaciones hasta el día de hoy en todos los hombres que nacen de Adán. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Condenado. Lo que es condenado es listo. Eso ya falta la ejecución nada más. Todos fueron condenados. Por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. ¿A causa de qué? Del pecado. Por eso cuando habla de Cristo, cuando habla del Señor, dice que Él no conoció pecado. Es decir, estando en condición de hombre, nunca se sometió al pecado que lo quiso dominar, que lo quiso llevar, que lo quiso arrastrar. La Biblia dice que fue tentado en todo, de diferente manera y forma, para también cautivarlo y para también a Él ponerlo, como a todos los hombres, en prisiones de oscuridad. Pero la Biblia dice que no pudo. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, dice, lo hizo pecado. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo? Pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que entró. El pecado, dice, por un hombre entró el pecado. Y en Jesucristo dice, lo hizo pecado. ¿Para qué lo hizo pecado? Lo hizo pecado justamente para condenar al pecado en la carne del Señor Jesucristo. Para condenar lo que entró, condenar al pecado. Romanos 8:3 dice así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces condenó, cargó Dios todo el pecado del mundo, lo hizo pecado a fin de condenar el pecado que entró, la falta que hizo Adán en el huerto del Edén, condenar al pecado en la carne, en un hombre que no pecó, en un hombre que se sometió a Dios, en un hombre que fue sumiso a Dios, en un hombre que se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, en un hombre perfecto, justo, santo y perfecto. En él cargó el pecado del mundo y lo hizo pecado a fin de que sea condenado. Y en su muerte fue el pecado condenado. Y en su resurrección Dios justificó y testificó la justicia del Señor Jesús, de Jesucristo. La justicia de él, elevándolo y sentándolo a su diestra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en Cristo Jesús? Quitó el pecado. ¿Qué pecado es el que quitó? El pecado que entró en el huerto del Edén. Quitó el pecado. ¿Y qué es lo que sacó a luz? Sacó a luz la vida y la resurrección y la vida, es decir, la vida eterna. Sacó a luz cosas que el hombre desconocía. Y no solamente eso, sino que le dio vida a los que creen en él. Por eso la Biblia nos enseña que para la ley era imposible, pero para nosotros lo que hemos creído, dice, justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Cosa que no podíamos percibir, no podíamos entender, pero mediante la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, Él nos dio vida, esa vida que no teníamos, una vida espiritual, un hombre espiritual que se despierta, que mira a Dios y ahora quiere servirle, quiere alabarle, quiere adorarle, quiere glorificar su nombre, pero que se encuentra en un cuerpo que está corrompido a causa del mal. Entonces, un hombre espiritual que ama a Dios y que está dentro de un cuerpo que está corrompido, y ahí es donde viene la lucha de la carne contra el espíritu.
Lo que hemos creído, Dios nos dio vida y vida en abundancia. Lo que hemos creído nos hizo nacer de nuevo. Se produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso lo malo, el pecado a lo que hemos creído nos hace mal. El que no ha nacido de nuevo, andar en lo malo y hacer lo malo, para él es normal, no le hace nada. Pero el que murió y nació de nuevo en Cristo Jesús, ese sí hace algo malo y le molesta, le duele, no se siente bien porque quiere agradar a Dios, quiere someterse a Dios, quiere ser obediente a Dios y tiene un combate en contra de su carne y hace aún lo malo, pero le duele, no quiero, no quiero. Y hay un combate de la lucha de la carne contra el espíritu y del espíritu en contra de la carne. Hay un combate. Pero es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo. El pecado que lo dominaba y lo gobernaba no lo gobierna más. Ahora tiene una vida espiritual y ahora está pidiendo el auxilio, el socorro a Dios. Y Dios lo mira y le dice, clama a mí, yo te responderé. Viene la fortaleza. Por eso que nosotros hemos estado escuchando del Señor, el orar a Dios para ser fortalecido en la vida espiritual que tenemos, en el hombre interior, a fin de que luego habite Cristo por la fe dentro de nuestro corazón. Él no puede habitar en una vida no regenerada y en alguien que no nació de nuevo. No puede habitar porque su naturaleza es pecar. La naturaleza del hombre carnal, sin una vida, la vida del Señor, su naturaleza es pecar. Por eso hacer lo malo para él está bien, porque es su naturaleza. En cambio, el que nació de nuevo no. Hace algo incorrecto y ya le pesa en el corazón y no quiere hacer eso y busca la ayuda del Señor porque él tiene que perfeccionarse, tiene que ir creciendo espiritualmente, separándose de la naturaleza humana para agradar a Dios. Entonces pone en su mente y en su pensamiento que quiere tener el mismo sentir de Cristo, que quiere sentir como Él. Entonces se humilla delante del Señor, se somete en sumisión a Dios y en obediencia a Dios porque quiere vencer. Y Dios lo hace más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús los que han creído son más que vencedores. Por eso Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, nacimos con la culpabilidad del pecado. Dios condenó al pecado que entró en el mundo en Cristo. Y la sentencia condenatoria es un proceso penal que se abre inmediatamente la etapa de la ejecución. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Ejecutó. No solamente condenó, sino que ejecutó al pecado en Cristo Jesús. Quitando lo que estaba el hombre en un alejamiento y una inclinación hacia el mal, despertándolo al hombre que ha creído, haciéndolo nacer de nuevo y ahora se quiere separar de lo malo y quiere acercarse a Dios. Quieres tener el sentir de Cristo, el mismo sentir. Por eso decía el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, sino que no solamente se despojó, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. El sentir de Cristo, que es y que debe de ser el sentir de todo lo que hemos creído. Sin Cristo teníamos un sentir humano, alejado de Dios, desobediente al Señor, haciendo como sentíamos. Pero ahora, en Cristo Jesús nos fue dado una vida espiritual. Hemos nacido de nuevo y ahora queremos agradar a Dios. Y habiendo oído lo que dice el Señor, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ahora oramos a Dios y le decimos, Señor, queremos tener el mismo sentir. Ayúdanos. Ayúdanos a estar sumiso y obediente a tu perfecta voluntad. Padre, anhelamos y deseamos esto. Amén, hermano. Lo que hemos creído, queremos y buscamos agradar al Señor. Sigamos sirviendo a Dios y no desmayemos. Esforcemos nuestras manos en Él. Roguemos a Dios y Él hará y Él va a contestar las peticiones de nuestro corazón.
Cerramos nuestros ojos y oramos. Que el hombre interior sea fortalecido en el poder de la fuerza de Dios y que la gracia soberana del Señor sea llenando nuestros corazones y dándonos fuerzas espirituales para vencer al mal, al mundo, a la carne y al diablo. Oramos, mi amado Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque por la justicia de Cristo hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Gracias, Señor, porque en esa libertad nosotros nos gozamos, nos alegramos, Señor, y te glorificamos y agradecemos con corazón sincero esta tu bondad, que siendo nosotros pecadores aún de nacimiento enviaste a tu Hijo para darnos vida. No enviaste para salvar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, los que creen en su Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por esta bondad te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabamos el nombre del Señor.